Recuerde que estamos hablando en el capítulo 10 del entrenamiento que el Señor Jesucristo hace a sus discípulos. Un entrenamiento con un propósito específico para ese momento, pero que los principios que hay allí nos van a servir a nosotros como creyentes hoy y siempre. Vamos a leer Mateo 10, del 16 en adelante. Dice así la palabra del Señor: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo y a los hijos, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos esta mañana. Que sea el Espíritu Santo, Señor, en cada vida, dando el entendimiento, abriendo la mente, el corazón, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de los oyentes. Te pido que en esta mañana te glorifiques. Te pido que no nos dejes en el mismo lugar donde llegamos al llegar a esta iglesia, Señor, sino que nos transformes en el poder de tu palabra, en el poder de tu Espíritu. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a hablar hoy un tema que continúa el de hace 8 días. Le hemos llamado ovejas entre lobos. Ovejas entre lobos. El título está basado en el primer versículo. Ovejas entre lobos. El Señor continúa preparando a sus discípulos y nunca esperaríamos menos de la verdad que la verdad. Le explico. ¿Quién es la verdad? Jesús. Entonces Jesús nunca le iba a decir a sus discípulos algo que no fuera ¿qué? Verdad. Aunque esa verdad sea difícil de llevar y cueste, Él les va a dar instrucciones basadas en ¿qué? En la verdad. Las instrucciones que dio en el pasaje anterior acerca de cómo deberían ir a esos lugares, qué hacer, que Él mismo les iba a proveer, eran una base, pero ahora les va a dar otras instrucciones de qué va a pasar. Note que primero les dice, no lleven esto, no hagan esto, y les dice que Él va a proveer todo. Ahora les dice, ¿qué va a pasar cuando lleguen y cuando prediquen? Las batallas que van a enfrentar. La verdad de Dios es el centro del mensaje bíblico. No hay nada peor en este mundo que engañar a las personas con la Biblia. Creo que es una de las cosas más viles de este mundo, lo catalogan así. Porque la gente va buscando en el fondo de su corazón a Dios y la verdad y van y le dicen otra cosa. Entonces el Señor nunca iba a engañar a sus discípulos. Lo que el Señor les dice ahora tiene que ver con la vida que iban a enfrentar, no solo ahí, sino durante todo su ministerio, y no solo era para ellos, era para la iglesia de todas las generaciones. Es decir, este mensaje es para la iglesia hoy, para nosotros también. Todo lo que el creyente enfrenta hace parte del plan redentor de Dios para su pueblo. Se llama santificación progresiva. Usted y yo estamos en un proceso de ¿qué? Santificación.
Eso incluye la formación del carácter, es decir, la carne que le cuesta sujetarse, la carne que se rebela contra Dios, dice Romanos 1, que se rebela contra la verdad de manera injusta, la carne se rebela contra Dios. Y uno no lo ve así, pero rebelarse contra Dios es todo aquello que sea desobediencia en mi corazón. Todos los hombres salvos y mujeres salvas deben orar, deben leer la Escritura, deben amar a Dios, deben compartir el Evangelio. Solo para que mire si alguna de esas cosas falta en su vida, entonces tiene que decirle, Señor, perdóname porque mi carne se rebela contra la verdad injustamente, porque no hay nada por lo cual yo pueda justificarme para no hacerlo. Está la carne por un lado, está el mundo que es atractivo y está Satanás que no es atractivo, pero es sutil, se filtra. Usted no puede ver a Satanás, escuche, pero él está obrando constantemente contra la iglesia. ¿Qué utiliza? El mundo y el pecado de nuestro corazón. Si nota que él no puede hacer nada si nosotros no le damos un lugar o una oportunidad. Las personas que usted menos se imagine pueden ser opositores fuertes del Evangelio. ¿Dónde? En su corazón. Por fuera le dicen a usted que todo está bien y que le aman profundamente, pero por dentro pueden oponerse a su fe, decir, lástima que sea cristiana, lástima que sea cristiano. Puede pasar. Y estoy hablando de las paredes donde vivimos, no estamos hablando de afuera, de las paredes de nuestros hogares. No falta el hijo, la esposa, el tío, el hermano, el amigo, que te trata perfectamente, pero en su corazón no está de acuerdo que tú seas un creyente. Por alguna razón no está de acuerdo. No porque tú seas mal creyente, aclaro, tal vez sea un buen creyente, pero es su naturaleza. Si no conoce a Cristo, si no lleva una vida o no ha nacido de nuevo, en su corazón se opone y quisiera que tú compartieras otras cosas con ellos que no hacemos. El Señor ya habló sobre este pasaje, Mateo 5, 10, 12, léalo, es un resumen del pasaje que vamos a ver hoy. Mateo 5, 10, 12 es lo mismo que vamos a ver hoy, pero hoy lo vamos a ampliar más. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esos 2 o 3 versículos los vamos a ver hoy en 10 o en 11 versículos. El Evangelio de la Gracia incluye vivir en el desierto llamado tierra. El Evangelio de la Gracia incluye vivir en el desierto llamado tierra como un peregrino. El desierto comienza cuando usted es salvo, no comienza la prosperidad como algunos dicen. ¿Comienza qué? El desierto. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene una ciudadanía celestial que le espera y Dios dice, para que tú lo entiendas me toca hacer lo mismo que hice con Israel, que la tierra sea un desierto. Cuando el Espíritu Santo aplica la salvación a una vida, es cuando comienza este proceso de peregrinaje, cuando Cristo mora en su corazón. Entonces ahí es cuando Él empieza a aplicar principios como los que vamos a ver hoy, que para muchos son difíciles de oír y de vivir, pero que realmente hacen parte del discipulado de un cristiano. Todo cristiano inicia un discipulado cuando nace de nuevo. Pertenezca o no pertenezca a un discipulado, está siendo discipulado ¿dónde? En la iglesia. Está aprendiendo, porque la palabra discipulado es ¿qué? Aprendiz. Es un aprendiz de una nueva vida. ¿Sí sabía que nosotros también vivimos un éxodo como Israel? ¿Se acuerdan de Israel? Tuvo que salir ¿de dónde? Del mundo. El cristiano tiene un éxodo personal y es salir de este mundo. Tal como Israel salió de Egipto, el creyente debe salir del mundo y debe
comenzar a caminar con Dios en libertad, porque ahora Emmanuel, Dios con nosotros, está con él. Y ahora Dios les va a enseñar a sus hijos. Aquí está preparándolos para la gran caminata que les espera a los apóstoles durante toda su vida. ¿Y qué está haciendo Dios con la iglesia constantemente? Preparándola. Charles Spurgeon, el gran predicador, dicen que la mayoría de los domingos siempre recordaba que el lunes alguno podría ir al infierno. Era muy agradable las predicaciones de Charles Spurgeon. Es necesario que la conciencia del creyente sea movida, sea removida con la palabra y entienda que hace parte de algo sagrado, de algo santo y que vale la pena servir al Señor. Vale la pena no ser del mundo, vale la pena ser rechazados, ser aborrecidos, vale la pena. Pero ese entendimiento viene en la medida que usted se expone fielmente a las Escrituras. Entonces, ¿cuándo comienza el éxodo del cristiano? Cuando sale del mundo y se sumerge en las aguas como se sumergió Israel en el Mar Rojo. Es el mismo proceso, solo era una sombra de la iglesia. Israel es una sombra de la iglesia. Vamos a ir al texto con este pequeño contexto que hicimos de lo que vamos a tratar. Vamos a ver 3 asuntos hoy. El primero, ovejas prudentes y sencillas. Prudentes y sencillas. Eso es lo que Dios pide. Note el verso. El verso 10, 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Note que él no dice, siempre recuerde la gramática te ubica en un texto. Todos acá al menos tenemos primero de primaria, al menos, ¿sí? Tercero de primaria, aprendimos a leer y a escribir. Note que él no dice, ustedes van a ir y un día van a ser ovejas. No, él dice, yo los envío como ovejas. Ustedes son ovejas y van a vivir en medio de un mundo que está lleno de lobos y les dice, compórtense prudentemente como una serpiente y sean sencillos como son, ¿qué? Las palomas. Entonces, lo primero que vamos a ver es que empezamos con una analogía en el versículo 16. El Señor dice a sus discípulos que hay una comparación entre el carácter de una oveja y el carácter de un lobo, y también pone otros 2 animales que son la serpiente y la paloma. Está usando la naturaleza. Él siempre usaba todo lo que tenía a mano. Algunos se imaginan a Jesús al lado del mar y pensando cómo le habla a los pescadores. Les voy a hablar con los peces. Y otro día estaba en un campo y dice cómo le habla a los campesinos. Un hombre salió a sembrar, su corazón, su creatividad, era Dios, es Dios. Entonces, pero también usaba lo que tenía a mano. Entonces aquí está usando una figura de pastor, rebaño, pastor, lobos. Y está hablando de una figura para el carácter del cristiano de la serpiente en un sentido positivo. En este caso no es un sentido negativo. La serpiente es astuta. Es sigilosa, es cuidadosa. Te dice, sean cuidadosos, tengan cuidado. Los discípulos, la oveja es un animal sonso. Necesita ser guiado, cuidado y pastoreado. La oveja todo tiene que el pastor estar ahí, atento, diciéndole por aquí, por allí, no hable así, no piense así, porque usted es así, porque se viste así, porque pelea tanto en su casa, o sea, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Los discípulos eran ovejas, acuérdese. Los miembros de las iglesias son ovejas. El pastor es otra oveja. Algunos miembros no quieren ser ovejas, sino abejas, ¿sí? Algunos
Ellos creen que pueden pasar el proceso de oveja y convertirse en abeja. No, es oveja. No trate de ser muy abeja con Dios, porque usted sigue siendo ¿qué? Oveja, no abeja, aclaro, ¿sí? El pastor es un miembro y al usar el término oveja para sus discípulos, el Señor está dejando claro que Él es su pastor. Uno lo ve ahí por encimita, aquí os envío como ovejas. Eso tiene una cantidad de cosas implícitas en esa frase. Les podría decir, yo soy su pastor y yo voy a pelear por ustedes siempre y voy a estar con ustedes siempre. Se lo está diciendo. Cuando Él dice que son ovejas, Él también está diciendo, yo soy su pastor. Es aquel pastor prometido para un pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y en Juan 10:11 dice que el pastor da la vida por las ovejas. Qué privilegio tan grande que les llamó ovejas a sus discípulos. Los lobos son animales salvajes que siempre acechan a las ovejas. En este caso no se aplica a los falsos profetas específicamente, aunque también, pero en otros textos se habla exclusivamente que los lobos rapaces son ¿qué? Falsos profetas. Aquí no, el texto no nos deja usar esa figura porque está hablando en general del mundo. Está diciendo que el mundo tiene un carácter como el lobo que siempre va a tratar de afectar ¿a quién? A las ovejas. ¿Por qué decimos que no se refiere solo a falsos profetas? Porque el contexto habla de luchas de diferentes tipos. Habla de hombres que serán perseguidos por hombres, por gobernadores, por los familiares y por todos la gente del mundo. Entonces está hablando del carácter de los cristianos que cuando crece ofende al mundo entero. Alguien dirá, ¿y por qué yo no ofendo a nadie? Revise su vida. ¿Cuánto ha crecido? Si usted no pierde relación y si todo el mundo lo ama y los mundanos comparten con usted tan felices, tal vez usted comparte con los mundanos. Pero el creyente se va separando poco a poco, se va separando. Es un proceso, no es ya soy súper santo y medito todos los días y no me junto con nadie. No, es un proceso de madurez donde a usted no le da temor que piensen de usted. A usted no le da temor que digan que usted es cristiano, no se avergüenza. Habla de la serpiente y la paloma, el versículo 16, comparando la naturaleza de la paloma y de la serpiente. Una habla de ¿qué? Prudencia, y la otra habla de sencillez. Un cristiano debe ser prudente y debe ser sencillo. Ahorita lo vamos a mirar también. Estas dos características hablan de cómo vivir. Alguien decía, para vivir más. Prudentes y sencillos, para poder vivir en este mundo. Versículo 17. Ahí empieza la aplicación de la prudencia y la sencillez. Guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas ¿qué? Os azotarán. El primer punto vamos del 16 al 20, versículo 16 al 20 es el primer punto. La prudencia y la sencillez que les advirtió en el versículo 1 va a ser probada de muchas maneras en la vida del creyente. En este caso les está hablando del contexto en el que ellos estaban, porque habla de concilios y sinagogas. ¿Quiénes eran los de los concilios y quiénes eran los de las sinagogas? Los fariseos y los escribas. Sus principales opositores no iban a ser las personas del mundo, sino personas de la religión. A veces los opositores más grandes del cristianismo es la misma iglesia. Cuando no estamos de acuerdo con otras iglesias, entonces nos juzgan de ser una secta, nos juzgan de ser legalistas, nos juzgan de ser raros, anticuados, obsoletos y tergiversan la escritura para justificar lo que ellos hacen en la iglesia. Se refiere a los que tienen alguna autoridad para que ellos pudieran ser enviados a un concilio o a una sinagoga y los azotaran. Tenían que ser personas de ¿qué? De autoridad. Los mandaban a azotar. ¿Se acuerdan de Pablo? 5 veces he sido azotado, 40 veces menos 1. ¿Ya saben por qué 40 veces menos 1? Porque la ley exigía que fueran 39.
Entonces, para no equivocarse, siempre contaban 40 menos 1. Si se pasaban, los podían castigar a los que ejercían el castigo y los podían azotar también 39 veces. Era una ley romana y por eso se usa el término 40 menos 1, dice Pablo. Dice, 5 veces he sido azotado, 40 veces menos 1. Literal, eso no es simbólico como Apocalipsis. 5 veces lo latigaron con 39 latigazos, igual que a quién, a su Señor. Por eso él dice, yo llevo las marcas de mi Señor. La espalda de Pablo tenía que ser bien especial. 39 por 5, 159 por 5, 45. 195 azotes más una cantidad de pedradas. O sea, yo creo que tenía hartas cicatrices. Y él por eso dice, no me digan nada, no crean que yo no represento a Cristo porque yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. ¿Quién lleva aquí las marcas de Cristo en el cuerpo? Nadie. Por ahora no. Pero sí llevamos otras marcas que Él ha ido dejando poco a poco en el trasegar cristiano, marcas que nos han costado por nuestros pecados. Él las llevó sin pecar, Cristo. Nosotros las llevamos, ¿por qué? Nos las buscamos a veces esas marcas que nos quedan para toda la vida. Entonces dice que serían azotados, eso lo vivieron, eso. Alguien decía que eso era una profecía de Cristo para ellos. Él les dice, serán, mire, aún ante los gobernadores y reyes seréis llevados. No dice, algunos sí, otros no, todos. Por causa de mí, guardaos de los hombres, versículo 17, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas, ¿qué? Os azotarán, afirmativo. Positivo para azote, o sea, no era una cuestión que fuera simbólica, de pronto a alguno le va a pasar. Todos los apóstoles vivieron cosas similares. Esto que está diciendo el Señor va a pasar en la vida de ellos. Se llama el costo del discipulado para sus amados. Es fácil hoy en día oír mensajes motivacionales, filosóficos, psicológicos, de ayuda social a los pobres que no saben vivir, que tienen hambre y necesitan comida. Ese es el pan diario de los mensajes desde los púlpitos, engañándole a la gente, prometiendo cosas que no van a suceder, prometiéndole una paz falsa, gracia barata y técnicas y fórmulas para alcanzar la felicidad aquí y luego en el infierno. Eso ofrece hoy en día mucha gente desde un púlpito. Ofrece un camino directo al infierno. Cristo no podía engañar a sus discípulos. Él les dice la verdad. Dice, van a sufrir. El cristiano necesita, escuchen, necesita sufrir. No es que de pronto, es que lo necesita. Es que eso le va a ayudar a madurar, a crecer. Es que eso lo va a formar para que cuando venga una prueba no huya de Cristo. Para que cuando los espinos y los cardos crezcan, como dice Mateo 13 en la parábola del sembrador, la palabra no se ahogue, porque usted tiene una capacidad de entendimiento que ha sido forjado en la prueba. Un cristiano sin prueba difícilmente será un buen cristiano. El evangelio verdadero promete a los verdaderos creyentes ser aborrecidos. Tendrán que batallar para permanecer en la fe. Tendrán que enfrentar a los lobos rapaces que les rodean para despedazarle. Pero también les promete que el buen pastor les guardará y le cuidará. Y estará con sus ovejas para siempre. La oveja no va sola, recuerde. Ese es el engaño. Esa es la forma como Satanás se engaña, es la forma como el mundo se engaña, y es pensar que la oveja está sola. La oveja nunca está sola. Su Señor está ahí. ¿Para qué? Para fortalecerle, para ayudarle. Si fuese sola sería destruida fácilmente, pero la oveja nunca va a ser destruida. Va a ser afectada, sí, va a ser probada, sí, pero no va a ser destruida porque la Biblia lo dice. Versículo 18, ante gobernadores y reyes llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles.
no era por causa de ellos, ¿sí escucha? Era por causa de quién, de Cristo. No era porque fueran personas malas, no era porque la gente no los amaba solamente, era por causa de Cristo que ellos tenían que ser llevados para enseñarles dependencia, para enseñarles a ser sencillos, para mostrarles el orgullo religioso en otros y decir, ustedes no son como ellos, porque ellos creen que saben todo, pero ellos no saben nada, ustedes son sencillos y prudentes. ¿Qué caracterizaba a los fariseos y a los escribas? ¿Qué los caracterizaba? El orgullo. Su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de pensar era ¿qué? Orgullosa. Cuando los apóstoles eran llevados a frente de ellos, los apóstoles guardaban silencio. Nunca alegaban, nunca peleaban, nunca se rebelaban, nunca decían, ¿usted no sabe quién soy yo que caminé con Cristo 3 años y medio? No, siempre estaban humildes. Y cuando hablaban lo que Dios les ponía en su corazón, que es lo que dice ahí, versículo 19. Mas cuando os entreguen, ¿qué dice? No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. El Espíritu Santo habla a través de sus hijos. ¿Qué habla? Sabiduría de Dios. Habla prudencia. Habla autoridad. Habla palabras sazonadas que solo pueden venir de Dios y habla para la gloria de su nombre. Siempre que hablaban lo que Dios les decía. La palabra preocupéis, que usted ve ahí en el versículo 19, viene del griego merimnao. Merimnao significa estar ansioso, tener ansiedad, estar afanado. Él les dice, nunca se afanen. Si están en la cárcel, no se afanen. Pedro estuvo en la cárcel, Pablo estuvo en la cárcel. Y les dice, cuando estén allá, no se afanen, no tengan ansiedad. Yo les diré qué tienen que hacer. No se vuelvan ansiosos. No comiencen a pensar, ¿y ahora qué vamos a decir para que nos suelten de aquí? La idea sería, dejen a un lado todas sus preocupaciones. ¿Cómo o qué hablaréis? Es decir, mientras estaban en sus celdas, no debían preocuparse de componer un discurso de defensa para presentarlo delante de sus captores. En la hora precisa, el Espíritu del Padre, es decir, el Espíritu Santo, pondría en ellos las palabras que iban a decir delante de los tribunales. El Señor menciona dos cosas. ¿Cómo hablaréis? Es decir, los discípulos no debían preocuparse de la manera como responder en el desarrollo de su juicio. ¿Y qué hablaréis? Es decir, ¿qué palabras van a utilizar cuando les pregunten? El Espíritu Santo les asistiría en el cómo y en el qué. Siempre que un hombre creyente, una mujer creyente es perseguido en este tiempo actual, no debe preocuparse por qué hablar. ¿Sabe qué tiene que preocuparse usted hoy? En tener la palabra en su corazón para que cuando algún día llegue de alguna circunstancia que puede llegar, usted tenga la capacidad de estar tranquilo, decir, solo puedo decir lo que sé, no sé nada más, tengo que decir lo que hay en mi corazón. Y no es pelear, no es subir la voz, no es alegar, no es imponer, es decir, yo creo en esto o yo creo en Jesús. Puede pasarle a cualquiera le puede pasar que pueda terminar en un problema por ser creyente. Con cualquier persona en la calle, en un negocio, en una situación, en un trabajo, alguien puede demandar defensa de tu fe. Y ahí se sabe de qué estamos hechos. Si tenemos por dentro la palabra, el corazón del Señor, no nos vamos a preocupar. Él va a hablar en el momento en que Él nos va a ayudar. Lo segundo, vamos al 20, perdón, falta el 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que ¿qué? Habla en vosotros. No es usted, no es su afán, no es su preparación, no es su academia, no.
es el Espíritu Santo el que va a hablar en ese momento, dándole ¿qué? Sabiduría. Hace muchos años, digo muchos porque fueron hace harto, iba ahí en Suba, en un barrio muy especial en Suba, y iba caminando por la calle y venía un muchacho corriendo, agitado, y nos conocíamos de otra época y me saludó. Hola, le dije, ¿qué hubo? ¿Cómo está? Bien. Y se paró al lado mío caminando y él venía agitado, corriendo y acababa de robar a una persona. ¿Sí? A las 3 cuadras nos paró la policía y me llevaron detenido con él. ¿Sí? Y la policía me preguntó, ¿usted lo conoce? Le dije, sí. No podía mentir. No, yo no lo conozco. Él llegó ahí a mi lado y tal. Claro, yo lo conocía. ¿Cómo se llama? Le dije, John. O sea que ustedes son amigos. Le dije, no. Éramos amigos. Nos conocimos en algún tiempo. Pero ustedes estaban juntos ahorita. Le dije, no, él llegó caminando. Pero usted lo conoce. Sí. Claro, eso es una lucha. Me esposaron ahí. Y a él también. Llegaron los demandantes, pusieron la demanda. Entonces es como si yo estuviera robando con él. Mi pasado me acusaba, aparte de eso. Tenía antecedentes, todo un proceso difícil en mi mente, en mi corazón, qué decir, qué hacer. Usted se robó la cadena con él. Le dije, yo no me he robado nada. Usted estaba en la cárcel. Le dije, sí. Todo la verdad. Lo que preguntaran tenía que decir, ¿qué? La verdad. Me dejaron ahí. Hubo cambio de turno. Entonces les dije que yo era creyente, que asistía a una iglesia y me dijeron, sí, todos los ladrones dicen eso. Claro, sí. De todos los ladrones, tranquilo que todos los ladrones para salvarse dicen que son cristianos y que se convirtieron y que son pastores. Pero ambos van para la UPPJ y ya vamos a hacer el proceso. Llegó otro policía y él era creyente. Entonces el que salía de turno le dijo, ese que está allá dice que es cristiano, ese dice que es cristiano. Y el otro dijo, bueno, yo me hago cargo. Y él se acercó y me preguntó, ¿tú eres cristiano? Le dije, sí, señor. ¿A dónde asiste? A tal lugar, ya hablamos. ¿Qué conoce de la escritura? Le dije, esto. Y le dijo, ahorita lo dejo ir. Listo. Y le conté, le dije, yo iba caminando, somos amigos del pasado, él venía, no sé qué había hecho, nos encontramos. Yo le creo, tranquilo. Y a mí me soltaron y a él lo judicializaron. Iba para la cárcel, terminó en la cárcel pagando como 20 meses. Y yo salí para mi casa y pude entender que tenía que decir la verdad siempre. Amén. Segundo, diferentes tipos de oposición. Versículo 21 al 23. Diferentes tipos de oposición. Vamos a ver los tipos de oposición. Versículo 21 dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. En estos versículos del 21 al 23, leámoslo también el 22, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué? Este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. En estos versículos el Señor advierte a sus discípulos que serán no solo perseguidos, sino odiados por diferentes personas. Y hay varios grupos ahí. A los creyentes se les promete que hasta pueden ser perseguidos por sus propias familias. Durante ese tiempo que el Señor le está dando la instrucción, declaró, dice, he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Mateo 10, 35 al 36. Porque he venido, ahí adelantico, para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre, ¿qué? Serán los de su casa. Note que es algo que va a suceder en muchos creyentes.
Tal vez no siempre, pero en alguna etapa de la vida hemos chocado con los familiares, hemos tenido lucha con las personas cercanas, y él dice lo mismo ahí a sus discípulos. Durante las persecuciones romanas de los siglos II y III, una cantidad incalculable de cristianos fueron traicionados ante autoridades civiles por un hermano, por un padre o por un hijo. Esa trágica costumbre se ha repetido muchas veces y es conocido inclusive en nuestra época. Siempre va a haber lucha con la familia, o si no, toda su familia estaría aquí. Toda su familia estaría aquí. Las abuelas, las nueras, todo aquí sería, esto sería gigante, todas las familias. Nunca están todas las familias en una iglesia. Siempre hay una parte, un hermano tiene que romper relación con otro hermano porque se volvió creyente, entonces resulta que eran uña y mugre o mugre los dos, y uno dice, ¿qué pasó ahí? La mamá que pues se resiste a que su hijo se haya cambiado de religión, y entonces viene la lucha entre la mamá y el hijo, entre la mamá y la nuera, porque la nuera fue la que lo sacó, y empieza la batalla. Siempre va a pasar eso. En ciertas culturas religiosas se lleva a cabo un funeral para un miembro de la familia que se convierte en cristiano. Hay culturas en el Oriente que cuando una persona se vuelve cristiana, hacen un funeral inmediatamente, dice, está muerto para nosotros. Todas las culturas del Oriente hacen eso, porque a los ojos de sus parientes ya no está vivo, lo perdimos, ya ese ya no vive. En algunos casos, al miembro convertido lo asesinan envenenándolo. La misma familia los mata en el Oriente, por renunciar a la fe de los musulmanes, por renunciar a la fe del Oriente, de la India, envenenan al cristiano. ¿Qué puede salvarlo? Lo que dice la Escritura, que tal vez el veneno no le haga nada y se queden pensando, ¿y por qué no le hizo nada? Porque Dios no quiere que muera ese día. Ha pasado esos testimonios. Alguien ha observado que solo dos cosas son más fuertes que el amor natural. Escuche, una es nacida del infierno y la otra es nacida del cielo. Más fuerte que el amor natural son el amor que es de Dios y el odio que es de Satanás. Le repito, alguien ha observado que solo hay dos cosas que son más fuertes que el amor natural. ¿Alguien sabe qué es el amor natural? Es el amor normal que debe tener un papá por un hijo por una mamá, pero ese amor natural puede ser afectado por el odio que pone Satanás, porque normalmente el cristiano no ha hecho nada por lo cual merezca ser odiado. Es solo por la fe, solo por ser cristiano. Dice, más fuerte que el amor natural son el amor que es de Dios y el odio que es de Satanás. ¿Sabe por qué es más fuerte? Porque aunque el cristiano sea odiado por sus hijos, aunque sea herido por sus familiares, él debe seguir amándolos y orando por ellos. Pero dice que el odio que es de Satanás es muy fuerte. La sociedad también hace parte, dice ahí. Seréis aborrecidos de todos, versículo 22, por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La sociedad también hace parte de lo que el Señor está diciendo allí. Esa palabra que dice todos se está refiriendo a la sociedad. Allí no significa que nadie nos ame, aclaro. Ese todos no puede ser interpretado que a usted nadie lo quiere por ser cristiano, no. Hay gente que lo acepta a uno, lo respeta, lo valora, o sea, no es generalizado. El verso es claro, es por el nombre de Jesús. Si a usted como cristiano no lo quieren porque usted no es un buen testimonio cristiano, usted se lo merece. Bueno, esa es la noticia buena hoy. O sea, si dicen, no, pero es que es cristiano, es hipócrita, y si usted es hipócrita, entonces tiene merecido lo que le están deseando y tiene merecido que la gente hable. Mire, cuando uno comparte el evangelio a las personas que están argumentadas contra Dios, normalmente siempre le van a decir que tiene familiares cristianos, siempre. Y le van a decir, mira, la verdad, lo que tú dices es cierto,
Gracias por decírmelo, pero es que yo tengo un tío, tengo una hermana, tengo a mi mamá o tengo a fulano que es cristiano y se comporta peor que yo que no lo soy. Por eso la gente no quiere venir a Cristo, por los malos testimonios. Y si es así, doble debería uno llevar del bulto para que aprenda. O sea, ¿sí? Claro, porque realmente está dando mal testimonio diciendo que es cristiano. Entonces no diga que es creyente si realmente no lo es. Y eso trae problemas en relaciones con la sociedad. Hay gente que no le gusta contratar cristianos. Tiene una aversión total a los que sean, porque dice que se ponen a leer la Biblia en medio del trabajo. O se ponen a predicar en medio del trabajo. O que a toda hora están pidiendo permiso para las reuniones. En serio, hay una lucha en la sociedad porque ellos no entienden, escuche, el mundo no entiende nada de lo que nosotros vivimos. Entonces tenemos que ser ¿qué? Prudentes y sencillos. ¿Sí? Necesita un permiso, pero a toda hora está trabajando mal, pues trabaje bien para que le den el permiso, sea prudente, sea sencillo. Necesita algo de la empresa, algo del trabajo, compórtese como un cristiano que vale la pena y que la gente diga, no, pues es que ni modo de negarle a esa persona porque es íntegro, es una persona realmente que hace o sea, puede que no sea cristiano el jefe, pero dice, pero la verdad no tengo nada contra la fe de esa persona. Entonces no es general, pero debemos tener cuidado. La verdad causa problemas más serios que la mentira. La razón está en la misma frase, porque es la verdad. Y molesta, y choca. No agrada al que no quiere cambiar. No agrada al ciego, al que está muerto en sus pecados. No le agrada la verdad. No le agrada que usted diga cosas que son verdad y que usted no las dice para ofender, sino son verdad. No acepta que la vida y su engaño es tan fuerte que puede ver como pecado que no puede ver como pecado su manera de vivir. Entonces choca con la vida del creyente. Como usted no trasnocha, como usted no sale a ciertas cosas, choca con usted. Dice, uy, qué religioso, qué legalista, qué lambe ladrillo tan terrible que se volvió, ¿sí? Y no es que usted sea así, es que le choca la verdad. Le choca un hombre fiel, le choca una mujer sobria, prudente. Al mundo le va a chocar eso. En resumen, la falsa religión reacciona contra los creyentes porque está generada por Satanás. Toda falsa religión no le gusta hablar con cristianos verdaderos. Le gusta hablar con cristianos que no saben nada de la Biblia porque son iguales y los manipulan. Cuando uno sabe de la Biblia, la gente lo rechaza. Y más si usted tiene autoridad bíblica dada por Dios, la gente lo va a rechazar. No quieren, porque ellos saben que no lo pueden engañar. Saben que no lo convencen con 3 versículos. ¿Sí? ¿Quiere que hablemos de la Biblia? No, gracias. Apenas le digo a alguien así, dice no. Porque cuando alguien dice quiere que hablemos de la Biblia es porque la conoce. Quiere que nos sentemos en un café y hablemos a la luz de las Escrituras. Eso solo lo dice alguien que conoce la Biblia. El resto, Juan 3:16. Sí, ya, o sea, con eso quiere descrestar al mundo. Y ni siquiera sabe qué significa Juan 3:16. Primera de Corintios 4, 9 al 11. Primera de Corintios 4, del 9 al 11. A ver qué dice Pablo. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como últimos, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Imagínense la vida de Pablo. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Te pueden llamar insensato por la verdad. Nosotros, dice, más vosotros ¿qué? Prudentes en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, más nosotros despreciados. ¿Acuerdan que hablamos una vez de ese pasaje en 1 Corintios? Pablo está hablando con la iglesia, no está hablando con el mundo.
Dentro de la iglesia habían personas que veían la autoridad de Pablo y no la aceptaban. Y entonces él dice, no se preocupen, yo soy el insensato, ustedes son los prudentes, yo soy débil, ustedes son fuertes, pero era un sarcasmo. Pablo era sarcástico. Pablo sabía que era el contrario, ellos eran los débiles, él había sido fortalecido por Cristo, ellos, y él estaba en el proceso de enseñarles a ser ¿qué? Prudentes, a ser sencillos. Pero el mundo te puede decir lo mismo, tú eres un insensato, sí, no hay problema, prefiero ser un insensato en Cristo. Tú eres débil, sí, está bien, soy débil. ¿Te están diciendo algo falso? No, es algo verdadero, eres débil en Cristo. Romanos 2:7. Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseveran en el bien, en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Por qué leemos Romanos 2:7? Porque el versículo 22 de Mateo dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Debemos perseverar aún viviendo algún tipo de situación de la que está advirtiendo el Señor aquí. Para que su corazón se tranquilice esta mañana, usted no va a vivir todo eso. Pero alguna situación similar o parecida en alguna de esas áreas puede presentarse en la vida del creyente. Tranquilo que usted no va a vivir todo eso, para que no se desanime y diga, uy no, ser cristiano como que me devuelvo. No, pero sí va a vivir alguna situación. Qué bueno ser prudente y sabio en ese momento. Versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, ¿qué dice? Huid a la otra. El Señor les dice que no debemos buscar la persecución y si es posible huir de ella, hacerlo. Note que tampoco está diciendo vaya y expóngase y que trapeen con usted todo lo que quieran y que le hagan lo que quieran. No. El Señor es muy sabio. Él les dice, si en una ciudad los persiguen, váyanse para otra. Tampoco se expongan a que los maten hasta que el día que yo quiera que ustedes mueran, ese día no pueden huir de la muerte. Pero mientras puedan escapar, ¿qué hacía Pablo? Escapar. Todo el tiempo llegaba a una ciudad, predicaba 3 meses, lo cogían a piedra y se iba para otra. Y allá llegaba y volvían y lo apedreaban. Y luego volvía a la misma ciudad y todos decían, uy Pablo, eres el colmo, Pablo. ¿Por qué volvía? Porque él confiaba en el Señor. Decía, mientras me identifican alcanzo a predicar unos 5 sermones. ¿Sí? Mientras se dan cuenta que volví, ya he predicado a varios. ¿Sí ve la pasión de ese hombre? Porque no era como ahora que usted llega por las redes y todo eso. No, me imagino que Pablo llegaba a un lugar y predicaba y nadie sabía que Pablo había llegado a esa ciudad. Por allá a la semana ya volvió Pablo. ¿Sí? Porque empezaba a predicar y a predicar. Él no le importaba ser famoso, él quería predicar el evangelio. No estamos obligados a quedarnos en un lugar de oposición y peligro hasta que resultemos muertos o incluso presos. No estamos obligados en esta generación. No. Si usted puede huir, corra. Si puede cambiarse de barrio porque lo van a matar por ser cristiano, pues cámbiese de barrio. No, voy a orar en lenguas y aquí voy a enfrentar a todo el mundo. No se puede. No es que me voy a quedar aquí porque Cristo está conmigo. No, el Señor le dice, váyase para otro lado, sea prudente, quiero seguir usando su vida. Vaya para otro lado que quiero seguir usando su vida. De donde sea tenemos que salir. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Todo esto sucederá, ahí dice, estamos en versículo 23 de Mateo. Dice, huid a otra porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Está diciendo, todo esto va a estar pasando mientras yo regreso. A todos los siervos, a todos los creyentes, a los ministros, a los creyentes comprometidos, les van a pasar muchas cosas similares, parecidas, pero si pueden evitarlas, huya. Si usted no es bienvenido en una familia donde hablan mal de usted a toda hora, ¿a qué va? Yo le pregunto eso, ¿usted a qué va a un lugar donde todo el tiempo están hablando de su fe, criticándolo, maldiciéndolo inclusive, deseándole a usted y a su familia lo que el mundo desea? Tenga carácter, tenga madurez, deje el sentimentalismo y el romanticismo.
Por eso no se muere, por sentimentalismo y romanticismo nadie ha muerto. Los que mueren en Cristo, si usted escucha la historia de todas las personas que realmente han muerto por Cristo físicamente, estamos lejos de llegar a ser como ellos fueron. Durante toda la historia de la iglesia, no estoy hablando de los apóstoles, desde el siglo I hasta este siglo, hoy sigue muriendo gente por Cristo, torturados, martirizados. Que en este sector de la tierra no esté pasando eso, no quiere decir que no está pasando en la tierra, está pasando en muchas naciones, donde las mismas familias los entregan por ser cristianos para que los maten los sistemas de gobierno. Entonces, si usted ve, ¿para qué insiste en un amor que no va a recibir? Se llama mendigar amor, como si Cristo no te amara, como si Cristo no fuera suficiente. Si Dios quiere que ellos nos amen, nos amarán, pero nos amarán como ¿qué? Como creyentes. Y eso demanda esperar en el Señor y disfrutar con gozo lo que tenemos alrededor, nuestros hermanos, nuestras familias, nuestras casas, nuestros hogares, nuestro tiempo aquí, y no amargarse. No, es que fulano no me ama porque soy cristiano, voy a ayunar hasta que se convierta. Pierde el tiempo. Tome buenas decisiones, sea ¿qué? Prudente y sea sencillo. Tercero y último, el discípulo debe procurar ser como su maestro. Procurar, acuérdese, procurar. 24-25, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Dentro del entrenamiento para sus discípulos, era necesario enfrentar momentos de persecución, mas nunca, por más que vivieran dificultades, ellos iban a ser como Jesús. ¿En qué? En sabiduría, en poder, en santidad, en justicia, en misericordia, en amor y en todo lo que Él mostró a esa generación mientras estuvo vivo. Es decir, ellos iban a crecer y llegaron a crecer, pero nunca igualarían ¿a quién? A su maestro. Eso es algo que debe quedar claro en nuestros corazones, porque Él no está buscando superhéroes ni supercristianos. Él está buscando cristianos comunes y corrientes en un mundo pecador que estén dispuestos a mostrar su fe sin hacer cosas raras. Hay gente que quiere probar a Dios, ¿sí? Pide cosas que no debe pedir, hace cosas necias para mostrarle al mundo que es cristiano. No, nosotros no tenemos nada que hacer excepto de vivir una vida para Cristo, común. Esposos, esposas, hijos, padres, empleados, común. Dentro de una vida ¿qué? Común. Dando testimonio de una vida íntegra, de una vida que agrada al Señor. No cabe duda que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Un discípulo es un aprendiz que está debajo de su maestro, en conocimiento, en sabiduría. Y un siervo está por debajo de su señor, en posición social y económica. Pone dos ejemplos: la de un maestro con discípulos y la de un siervo con personas que trabajan para él. También, por definición, un discípulo que es en verdad discípulo aprende de su maestro, y un siervo que es auténticamente siervo aprende de su señor. Aquí para cerrar este sermón, trata de un principio muy importante para los creyentes, y tiene que ver con la sujeción, en este caso de ellos, ¿a quién? Al maestro. Pero la iglesia está sujeta primero a Dios, segundo a las autoridades que Dios ha puesto, y tercero a la iglesia en general. Entonces, esta es una de las batallas de muchas personas
que quieren crecer en el servicio cristiano, que quieren hacer cosas en la iglesia, pero no quieren sujetarse, porque no son más que el que le enseña. Tenga en cuenta eso. Siempre será así. Yo admiro hombres porque me enseñan. Tengo amigos que me enseñan. Tengo pastores que respeto, que no me atrevería a irrespetar ni a cuestionar lo que ellos me dicen cuando me lo dicen de parte del Señor, porque son hombres que se han formado mucho más años que yo, que tienen iglesias estructuradas y que Dios los puso alrededor de mi vida para enseñarme sujeción. Entonces recuerde ese principio: los hombres deben sujetarse a la iglesia, las mujeres deben sujetarse a la iglesia, y está el principio familiar también en casa. Entonces la voluntad del hombre está representada por la figura del discípulo y el maestro. Escuche, es una figura que Dios les está mostrando a ellos. La soberanía de Dios está representada por la del siervo y el Señor. Les repito, la sabiduría está representada por la figura de discípulo maestro. Sí, perdón, la voluntad del hombre está representada por la figura del discípulo y el maestro, y la soberanía de Dios está representada por la del siervo y el Señor. Los dos ejemplos se unen para enfatizar un principio primordial en todos los creyentes, que se llama la sumisión a un discipulado, a una formación bíblica. Hemos hablado con personas de muchas iglesias que nunca han leído la Biblia, que nunca han orado. No sé cómo están en una iglesia o no sé qué clase de iglesia es. Si no oran, si no leen, no conocen a Dios, pero tú le preguntas, ¿eres cristiano? Y dice, sí, sí, sí. Y uno dice, ahí hay algo que no cuadra, hay una incoherencia. Algunos quieren ser maestros, algunos quieren enseñar, algunos quieren dirigir sin ser discípulos. Y ese es el gran problema. El mismo Cristo nos dejó el ejemplo. Él era sumiso ¿a quién? Al Padre. Todas las veces que Él habla de lo que Él hace, Él dice que Él hace ¿qué? Las obras del Padre. Que Él hace lo que el Padre le mandó a hacer. Que Él hace la voluntad del Padre. Él nunca dice, yo hago lo que yo quiero porque yo soy Dios y porque voy a morir por ustedes, entonces yo hago lo que quiero. No, siempre sujeto. Y Él se lo mostró a los discípulos y les está diciendo, ustedes nunca serán más que su maestro. ¿Sabe por qué les dijo eso? Porque ellos iban a ser maestros de la iglesia, iban a ser maestros de las escrituras, y ellos tenían que enseñarle a las personas que los seguían que tenían que aprender para poder enseñar. Las mujeres quieren enseñar, en la iglesia se puede, claro, hay contextos en los cuales ellas pueden enseñar, pero ¿qué tiene que hacer? Aprender. ¿Cómo va a enseñar si no aprende? ¿Cómo un hombre va a enseñar? ¿Cómo un hombre va a dirigir si no es sujeto a la iglesia local donde Dios le puso? Es increíble ver cómo el hombre del mundo está sujeto a muchas cosas. Algo más antes de ver eso. El progreso del cristiano depende mucho de este principio. Sujetarse a Dios, a Él le ha placido que sea a través de la iglesia. Por eso muchas personas, yo no voy a las iglesias porque yo creo en Dios. No tiene sujeción, nunca va a crecer. Todo lo va a entender con yo y yo. Primera de yo y segunda de yo. Nunca va a entender nada claro porque lo hace ¿a qué? A su manera. Ahora, mire lo que dice acá. Es increíble ver cómo el hombre del mundo está sujeto a muchas cosas, pero no le gusta sujetarse a la iglesia. Está sujeto a un trabajo. O sea, no le gusta sujetarse a algo que es para salvación, pero como le pagan, obvio, pues está sujeto a un trabajo. Está sujeto a una familia. Algunos no van el domingo a la iglesia porque es el día de la familia. Él está sujeto a su familia. Está sujeto al pecado en sus diferentes prácticas y ante ello no protesta porque es un esclavo. ¿Por qué no protesta? Porque es esclavo. En la iglesia es libre y no se sujeta. ¿Por qué? Porque tiene la mentalidad del mundo todavía.
Todos los hombres que quieran ser ministros tendrán que salir de esa mentalidad mundana y sujetarse a la iglesia local y a que sean formados durante un tiempo para que puedan dar fruto en medio de la iglesia. Dice que el esclavo no tiene derechos, solo obedece. Entonces, como es esclavo de una labor, obedece por un sueldo. Como es esclavo de los sentimientos, obedece sus sentimientos. Y Dios dice, sea esclavo mío, pago mejor. Dios paga bien, porque paga eternamente. Todo lo demás es temporal. Dios llama a todo creyente a no ser más que su Señor, sino a ser como su Señor. Note lo que dice. Ahí dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro. No más, sino como él era. Juan nos informa lo siguiente. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. La función del discipulado se establece claramente en la gran comisión. Enseñarles todas las cosas que Dios ha mandado y decirles que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La última parte del versículo 25 dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Esto nos deja claro que los discípulos vivirían exactamente eso, que los iban a llamar como llamaron a su maestro, pero que tendrían los beneficios que Dios les había prometido en la salvación. Hoy en día pasa al contrario. Varios hombres están buscando altar y púlpito y beneficios, pero no formación. Eso está pasando en la corriente reformada. ¿Por qué está pasando en la corriente reformada? Porque los seminarios y los institutos y las academias y todos los lugares donde se estudia, los hombres están pensando que por ir a una facultad o por ir a un seminario ya son aptos para el púlpito. Y eso está creciendo dentro de los contextos reformados. Y es algo que tenemos que estar alerta los pastores en enseñarle a los hombres, no es eso lo que te hace apto, es el corazón. Es un llamado que viene de parte de Dios para servir a la iglesia. ¿Quieres servir? Sirve. Trasnóchese, levántese temprano, ore, prepárese, estudie, muera en su casa, reconozca para que pueda servir a otros. Pero no es la academia, no es el seminario. Y eso estamos orando por eso con muchas iglesias, de que los hombres que están buscando eso puedan entender que deben estar en una iglesia sentados escuchando la palabra y que si Dios los llamó, el llamado es irrevocable y en su tiempo servirán al Señor. Pero muchos están buscando iglesias, van allí, van a la otra, solo con un fin, quieren enseñar, no más. Y la iglesia los identifica, gracias a Dios, y se les puede ayudar diciéndole, ¿quiere hacer algo bueno por su vida? Siéntese y escuche y aprenda, porque ese es el proceso. Uno está sujeto a alguien mucho tiempo. Dios determina cuándo le da la oportunidad de servirle a la iglesia. El planteamiento de Jesús era el siguiente: si a él lo llamaron Satanás, sin duda sus discípulos también los llamarían Satanás. Los fariseos hicieron eso y les costó a muchos el alma. Ellos dijeron que el Señor era Satanás, imagínense. Entonces, si alguien le dice a usted que es Satanás, no se preocupe. Bueno, ya se lo dijeron a Cristo, entonces es un elogio que a usted le digan eso, es porque lo ven como Cristo. Si alguien llega a decir eso, y no es que lo vean como Satanás, no, claro, sino que ojalá sea porque están viendo que usted realmente se está volviendo loco, como dice Pablo. Dice, si creen que soy loco, entonces recibidme como loco, dice Pablo. Porque él decía que estaba loco. ¿Por qué? Por el evangelio, por la locura de la predicación. El llamado al discipulado es para toda la iglesia, no para los hombres solamente, es para toda la iglesia a ser como Cristo. Incluye ser tratado a veces como Cristo. Para aquellos que buscan de verdad a Dios, las vidas de los fieles santos del Señor son hermosas y atractivas.
sus cualidades de amor, de gozo, de paz, de bondad, en los cristianos logran atraer a algunos creyentes y otros nos rechazan. Hay gente que lo que más busca es paz. Y usted como que transmite alguito de paz. No sé, siempre que hablo con usted como que hallo alguito de paz. Ojalá al menos se haya alguito de paz cuando hablen con uno. Mientras más nos parecemos a nuestro Maestro Cristo, más atractivo nos volvemos para los elegidos del mundo. Tenga en cuenta eso. En el mundo hay personas que no han llegado a la fe y van a venir porque están ordenados para salvación, pero ellos buscan a alguien, Dios va a enviar a alguien que se asemeje a quién, a Jesús. Y por el otro lado, vamos a ser rechazados. Al mismo tiempo, vamos a ser atractivos para los que nos rechazan también. O sea, punto de referencia. Ese como que es raro. O sea, vamos a estar en el ojo de unos y vamos a estar en el ojo de otros. Terminemos con Juan 16, 2, 4, por favor. Y oramos. Juan 16, 2, 4. Miren lo que dice Juan 16. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Si a ustedes les gustan las conexiones, tuvimos unos sermones sobre la vida de los apóstoles y podemos decir que ellos se acordaron de Juan 16, 2 al 3. ¿Cuándo se acordaron? Cuando los iban a matar. Yo creo que ellos dijeron, gracias porque nos lo advertiste, gracias porque tú no lo dijiste que íbamos a morir por ti. Él les advirtió, dijo, muchos pensarán que me sirven a mí, cuando quieran matarlos o cuando los maten, dirán, bueno, hicimos un favor a Dios. Entonces Pablo pensaba así. Pablo pensaba que todos los que él mataba eran blasfemos, porque él tenía un solo Dios, era Jehová. Era tan radical, pero así mismo fue en el cristianismo. Pero ya con la gracia, el amor y la misericordia. Amén.